Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Ricardo Delgado para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Alejandro? Buenas noches. Gracias por estar aquí una vez más. Un placer, como siempre. Bueno, y detallamos en el primer bloque el amplio paquete de medidas que tomó el gobierno, que anunció durante el día de ayer, un paquete de medidas que tiene un costo estimado en 700.000 millones de pesos. ¿Qué evaluación hace justamente de este paquete? Bueno, me parece que las medidas van en la dirección correcta, llegan razonablemente rápido a Argentina dentro de este gran cambio de cuadro global que estamos sufriendo. Está actuando realmente rápido, básicamente en la cuestión sanitaria y también en la cuestión económica. La gran pregunta es si esto puede de alguna manera amortiguar o equilibrar una situación de contracción económica que ya preveíamos para el 2020 y se alcanzan estas medidas, ¿no? La verdad que la primera evaluación que nosotros hacemos en nuestra consultora, en Analítica, es que este año, antes del efecto coronavirus, íbamos a caer, dependiendo algún escenario, sobre todo en relación a la renegociación de la deuda, entre el 1,5% y el 2%. El efecto coronavirus obviamente complica muchísimo más. Pensemos, para poner algún número, todavía, yo los escuchaba antes a varios de ustedes plantear que todavía el efecto se sigue, como el virus, se sigue gestando y sigue impactando sobre la economía financiera y real, ¿no? Que es el punto de fondo. Claro. Pero supongamos que esto paralice o prácticamente paralice la actividad económica 2 meses en la Argentina. Eso implicaría 2 puntos del PBI menos. Sí. Y eso después hay que recuperarlo. La inyección fiscal que anuncia el gobierno ayer y las tasas subsidiadas a través de estos 350.000 millones de pesos que el sistema financiero en su conjunto deberían volcar, sumarían aproximadamente la mitad de esa caída, entre 0,8 y 1 punto del producto, con lo cual vamos a estar cayendo más de lo que íbamos a caer antes del efecto. Eso me parece a mí que ya no hay ninguna duda, y la gran, creo que de vuelta, en un gobierno que actuó rápido, que actuó bien, que actúa en la dirección correcta, evidentemente va a sentir, como todos en el mundo, los efectos sobre sus economías. Nosotros nos deteníamos, si bien obviamente reconociendo la necesidad de la presencia del Estado, la intervención del Estado en este momento, nos deteníamos en el hecho de que esto va a ser financiado con emisión monetaria, porque la Argentina no tiene acceso a los mercados de capitales. ¿No temés que la utilización justamente de la emisión monetaria, la expansión de la oferta monetaria, tenga algún efecto inflacionario, pueda presionar en el mercado cambiario? ¿No ves un temor por ahí? Yo creo que hoy es una discusión de segundo o de tercer orden. Me parece que las condiciones de cierre de mercado de la Argentina en el mundo hacen que la emisión sea una de las fuentes principales de financiamiento. La otra va a ser el sistema financiero, seguramente. Algún tipo de bono, algún tipo de letra que le coloquen transitoriamente al sistema, o la posibilidad incluso de que el propio sistema, los propios bancos puedan, por ejemplo, ver mejoradas sus regulaciones o reducidos sus encajes o sus requisitos de efectivo mínimo, por ejemplo, si postergan deudas con el sector privado. Digo, me parece que hay una cantidad enorme de menús que se pueden y que se deben utilizar. A ver, estamos en una condición claramente excepcional. Las reglas básicas de funcionamiento de mercado hoy en estas condiciones no se pueden aplicar. Ricardo, ¿cómo estás? Mándame. Te quería preguntar, hacías recién referencia al tema mercado interno. Argentina además tiene que renegociar su deuda con los acreedores externos. ¿Cómo ves esa negociación en este marco de cierre total de los mercados? A ver, a priori los precios de la deuda argentina hoy indican que cualquier oferta que haga la Argentina, digamos, si uno mira la foto, va a ser beneficiosa para aquel que tenga un bono argentino, eso está claro. Ahora, la verdad que todavía no sabemos, como decíamos antes, si el efecto del coronavirus sobre la economía global y sobre la economía argentina terminó, o cuándo va a terminar, y cuán profundo va a ser en ese punto final al que finalmente, como todo, llegue. Con lo cual,
puede haber incentivos de parte de los tenedores de deuda, de los fondos, de no sentarse, sobre todo a negociar en un contexto en donde, de vuelta, las reglas de juego han cambiado tanto que ya no sabemos qué precios Argentina puede tener en el futuro para pagar o para repagar esa deuda, qué cantidades va a vender. Te escuchaba recién las proyecciones de la economía china, digo, si China crece al 0,5 o al 2%, es una catástrofe a nivel global, ¿no? Digo, en términos de los precios a los cuales la Argentina está acostumbrada a sostener toda una estructura económica y un gasto público, además, que obviamente con estos precios va a ser muy complicado de poder sostener. Ahí juega fuerte el tema soja, ¿no? Sin duda, el tema soja, el tema petróleo, porque era la única fuente de dólares adicionales a los de la soja, digamos, para ponerlo en términos muy, muy esquemáticos, que la Argentina podía pretender, sobre todo en el corto plazo, el ingreso de fondos del exterior para financiar Vaca Muerta. Con barriles por abajo de 30 va a ser muy complicado. Por eso, justamente, ¿no? Con la caída en el precio de la soja, con la caída en el precio del petróleo, no es inevitable una contracción de la economía más fuerte sí. en este 2020. Sí, te diría, y con Brasil en la situación en la que también se encuentra. Digo, a ver, la economía argentina es compleja, pero la verdad que mirando 3 o 4 indicadores a nivel global uno puede entender qué es lo que puede pasar. En una economía que ya decíamos venía con dificultades, ¿no? Bueno, y otra de las medidas, ¿no?, que se ha tomado que genera desconfianza en la mayoría de los economistas es el anuncio de controles de precios máximos, ¿no? ¿Cómo ves vos esta herramienta? Bueno, ¿crees que la crisis justifica utilizar herramientas que ya han demostrado que no resuelven los problemas económicos? A ver, me parece que Argentina venía con una tasa de inflación que este año se iba a moderar algo, pero que era muy superior a la recomendable para poder crecer, sin duda, y para poder desarrollar actividades productivas. De vuelta, así como la emisión, a mí me parece hoy una cuestión de segundo o tercer orden, controles de precios y sobre todo asegurar abastecimiento en productos básicos para la supervivencia de las familias no es una cuestión de primer orden, ¿sí? Digo, esto no quiere decir que los controles de precios sean buenos. Ahora, en situaciones de guerra, digo, los Estados Unidos tenía una oficina de control de precios que administraba John Kenneth Galbraith, digo, uno de los famosos economistas americanos, y que fue el director de control de precios durante la guerra. No estamos en una guerra, pero estamos atravesando una situación anormal de mercado. Y lo que hemos visto, digamos, en este fin de semana, en donde la gente se abalanza sobre las góndolas y se producen desabastecimientos o aumentos de precios muy brutales, me parece que ahí tiene que estar la mano del Estado regulando, tampoco sancionando ni persiguiendo, ¿no? Hay que reconocer igual que el coronavirus nos encuentra en una situación frágil, ¿no? Sin duda. No estamos en condiciones de generar una respuesta igual de vigorosa que los países del primer mundo, ¿no? No, bueno, cuando uno mira los estímulos fiscales de Francia o de Gran Bretaña, 15 puntos del PBI, y lo compara con el impacto final, a nuestro juicio va a ser en torno al 1%, no más que eso. Se hablaba, hoy se está hablando de 2%, pero eso es cuando uno suma el impacto sobre el PBI, pero después cuando uno multiplica eso por cada actividad, estos, por ejemplo, los 350.000 millones suponen que todo eso se va a tomar, se va a gastar, pero eso es un subsidio, es un crédito que se tiene que devolver, es deuda. Entonces eso no impacta de lleno en el multiplicador de la economía. Entonces, digo, es realmente poco. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos a ir con este análisis detallado del economista Ricardo Delgado sobre los efectos que pueden tener las medidas que anunció el gobierno en el día de ayer. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.